de reflexión, y entonces eso implica que no lance la primera cosa que me viene a la mente. Dado que tengo bien claro que libertad de expresión no es decir cualquier gansada que se te ocurre, sino que es un valor muy trascendente, muy importante. ¡Ay, qué lindo este gatito! Bueno, quiero hacer un contrafáctico. En general no sirven casi para nada, pero en este caso me parece que sí. Bueno, te puedes quedar quieto, vale, dale, siéntate, ya está. Pero en este caso me parece que está bueno. Comprender que podría haber sido de otra manera tranquilamente, porque de hecho en algún momento empezó siendo de otra manera. Porque me parece que tenemos algunos bretes algunos enredos existenciales. No estoy segura que sea esa la palabra, pero me parece que sí. Me parece que hay algunos enredos existenciales por no entender este punto, este asunto. También porque científicamente siempre fue muy descartado, ¿no? Esto de los contrafácticos, digamos, de hacer un análisis contrafáctico o de pensar cómo podría haber sido si hubiese sido diferente. Y me estoy refiriendo a la conquista. A la conquista que inició Colón. Por esta cuestión de salir del enredo, de que gran cantidad de latinoamericanos y latinoamericanas, por tomar por tomar esta línea del tema, ¿no? Pero el objetivo ulterior siempre de todos mis videos están más ligados a la descolonización o decolonización epistemológica. Y esto nos atañe a todos y todas y todes y todis, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que podría haber sido de otra manera. De hecho, la cultura andina, voy a generalizar porque no hay mucha data científica al respecto, entonces no se sabe en qué momento fue, no sé si hay registros, no sé si está investigado suficientemente. Esto es una línea de trabajo que, según entiendo, tiene pocos años, pero que existe. Ya hay gente trabajando hace mucho tiempo en esto. Bueno, mucho tiempo digo respecto de la vida de cada encarnación humana, pero muchos años, no sé, debe hacer 30, 40 años que hay gente laburando, pensando en esto y buscando información al respecto de esto. Bueno, los chinos, Colón llega a América con mapas chinos. Así que parece que no solo podría haber sido de otra manera, sino que en su momento fue de otra manera. Entonces,
me parece que en este caso es útil pensarlo para salirnos del trauma que nos genera entender que la descolonización mental o la descolonización epistemológica de ninguna manera implica negar nuestras raíces, que como bien sabemos, también tiene mucha mixtura con Europa, con el occidente en general, y con Europa en especial. Ay, ¿vieron que me pintaron las uñas? Mi amiga que le gusta pintar las uñas me venía insistiendo y las tenía tan cortas que no se podía. Ayer tenía un tremendo mamarracho en las uñas, entonces le pedí, me pintó, me encanta el color que me hizo. Igual ya me lo casqué, estuve cortando madera, así que... Bueno, cuestión. No es necesario negar ninguno de nuestros aspectos, pero sí es necesario asumir que de ese pasado es necesario para el futuro y que de ese pasado es una porquería para ese futuro que necesitamos y que merecemos. Y para eso hay que sacarse, ahí va, esta es la palabra, hay que sacarse la culpa del medio, porque obviamente mis bisabuelitos, mis bisabuelitas, los que vinieron de España, después tengo otras ascendencias, ¿no? Pero en esa parte, los que vinieron de España, no vinieron a hacerse la América. Mis bisabuelitos, mis bisabuelitas, bueno, hay una parte de la familia que parece que sí, pero yo que sé qué pasó con esa parte de la familia. Venían a laburar, venían a vivir, venían a crearse un porvenir en momentos donde Europa estaba verdaderamente hambreada. Entonces, por eso ya dije varias veces, y lo voy a reiterar muchas veces, para que este punto se entienda, no es cuestión de la culpa de los europeos como en general, ¿no? O de culpas, no, sino que se trata de quienes somos hoy, porque obviamente que las personas que yo escucho que tiran las cartas que son europeas, que son españolas, por ejemplo, las que más escucho son españolas, en realidad no me permito escuchar solamente españolas que tienen las cartas, o españoles. Escucho de todos lados, pero dentro de los europeos los únicos que escucho son españoles, por razones obvias. Entonces digo, sería muy necio y realmente como me gusta definir, sería antihumano de mi parte atribuirle a esa gente la culpa de algo respecto de lo que hicieron sus antepasados, y probablemente ninguno de sus antepasados, sino los de su ascendencia, los de su reino, país, reino, creo que es un reino. Digo, no se hace eso, no es esa la línea que creo que necesitamos. O sea, la culpabilización o atribuir falsas responsabilidades. Esas personas no tienen responsabilidad alguna. En todo caso, sí, los ancestros de los reyes de España, pero
tampoco sería de mucha utilidad eso en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque quiero que este espacio implique un humanismo pragmático en términos de laburar en relación o reflexionar o pensar en relación a lo que nos sea útil para crearnos ese futuro. En esa línea, otra cosa que quiero trabajar y que lo pensé, ya lo dije incluso hace un tiempo, después me olvidé y hoy me acordé escuchando una brujita. Laburar un toque la idea de libertad. ¿Qué significa libertad? Porque con tanta tergiversación hay gente que no hizo la menor problematización de esa palabra y eso genera muchos problemas al interior de las sociedades y en el intercambio humano. Entonces decía, quiero hacer así como respecto de la espiritualidad, también respecto de estas cuestiones más bien filosóficas, epistemológicas, qué sé yo, pragmatismo puro y duro, ¿no? En términos de ¿qué necesitamos? Romper de aquel pasado. No sé si romper, digo, reconocer y entender que eso no nos sirve para el futuro. Entonces, desde el inicio de la cuestión, ya venía medio rara, ¿no? Porque una noble empresa, igualmente España en esos momentos era, Europa en esos momentos era, porque estaba pensando, agarraron a la gente de las cárceles, agarraron los de las cárceles, los subieron a todos, se metieron todos en los barcos y los trajeron. Una noble empresa, no sé si... Bueno, yo de hecho cuando pensaba que iba a ser psicóloga, quería trabajar en cárceles, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es ir a hacer un aporte, digo, a hacer un laburo, un laburo de cura, capaz que es necesario volver a repetir que estoy a 7 materias o a 6, no me acuerdo, de recibirme de psicóloga y no quise recibirme de psicóloga. No por ningún desprecio a la academia ni nada por el estilo, pero sí me parecía que era necesario fundamentar desde las verdades populares que estaban totalmente denigradas en su momento. Bueno, entonces los subieron a todos los presos arriba del barco y llegaron a América. Si recuerdo bien, llegan a territorio de la Indiada Caribe. Y parece que eran terribles. Los caribes no les cabía ninguna, no les importaba un carajo el intercambio cultural. O intuitivamente ya sabían que eran unos terribles garcas los que llegaban. Entonces hubo problemas graves. Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de entrar en esa encarnizada violencia y asesinatos y
y trampas y tramoyas, hubiesen buscado otro lugar a donde encontrar, como pasó evidentemente con los chinos, y las pruebas de este intercambio cultural, yo los invito bueno, no sé si es muy fácil, pero hasta a veces se puede ver en los tejidos incas o aymaras o quechuas, actualmente, o sea, esas huellas se ven hoy día. Podemos ver el estilo de los tejidos, el estilo de las comidas, la comida peruana, la comida oriental. Hasta hay ungüentos, hay cremas. Yo estoy segura que debe haber muchísimo más que esto que yo estoy diciendo. Pero existe, está hoy día. Hay ungüentos, bueno, no sé cómo se llamarán otros lugares de habla hispana, pero esas cremas, ¿vieron? Esas cremas chinas que son latitas mentoladas, que son em, para los resfríos, ese tipo de cosas. Bueno, esas cremas, esos ungüentos, tenés tanto bolivianos, yo no sé si, supongo que en Perú también, pero tenés tanto, exactamente el mismo tipo de ungüentos. Y no es que los industrializaron, no es que empezó esa industrialización hace poco, es algo tradicional, de uso tradicional incluso. Y en China igual. Te necesito todo, Jesucito. En los tejidos también se puede ver, hasta en los diseños, hasta en las combinaciones de colores. Yo a veces me pongo a ver documentales sobre, ay, no sé cómo se llaman, pueblos, vamos a decir, porque no sé si es traspasable decir tribus, ¿no? De China, lugares más apartados, donde todavía conservan estilos específicos. Vieron que China es gigante. Dios la bendiga, Dios la ampare, Dios la cuide. Y para el agua de una vez. Muy parecidos, o sea, es impactante lo parecidos que son. Yo encontré otras cosas, pero que es muy raro de decir, que tiene que ver con el dragón. Y ahí es mucho más indirecto, no puedo imaginarme cómo es que llega a ser tan parecido. Y ahora estoy pensando en Mesoamérica nuevamente, pero cómo es que llega a ser tan parecido Quetzalcóatl, la representación mítica o no sé, religiosa, qué sé yo, no sé cómo designarlo, porque hay muchas teorías respecto de eso. Pero qué parecido que es Quetzalcóatl con los dragones chinos. No pega históricamente. No pega con ninguna versión oficial, pero es muy parecido. Así que, y otro dato que uso para pensar en esto, en esta idea contrafáctica, es que la ciudad donde yo vivo, Buenos Aires, donde se instaló por primera vez los españoles, donde se instalaron por primera vez los españoles, el fuerte de Santa María. Yo me enteré hace muy poquitos años, lamentablemente,
por esto de la versión oficial, o sea, cuál es la versión oficial de la historia, que es falsa, casi excluyentemente. El fuerte de Santa María, me entero hace poco y nada, no sé, pónganle 4 años atrás mirando creo que un seminario de historia que pasaron en Canal Encuentro, creo, un canal muy lindo que había hecho el gobierno de Cristina, creo, sí. Bueno, re lindo canal, un contenido súper interesante, casi todo lo que pasaban era súper interesante. Cuestión, cuentan en ese seminario que escuché que al fuerte de Santa María, ¿por qué? Porque, perdón, contextúo alguna cosita más. Buenos Aires era como un, em, un puertucho, ¿no? Como no era una ciudad como es hoy, ni qué decir, pero quiero decir, no era Potosí, no era Chuquisaca, donde se centralizaba toda la riqueza que se iban choreando y le iban sacando, o sea, donde derivaban todo. No, era completamente secundario o terciario, no sé, era muy chico, digamos, los primeros grandes desarrollos, despliegues del saqueo se hicieron en esta parte, en Sudamérica, se hicieron desde Potosí y Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y Chuquisaca. Entonces, Buenos Aires, de a poquito iba como, ¿no? Muy de a poquito. Y había alguna resistencia, pero también había autoridades, voy a decir autoridades porque no sé cómo se llamarían, pero había autoridades tehuelches, o sea, indígenas o originarios y originarias que llevaban sus saludos y su bienvenida al fuerte de Santa María de los Buenos Aires. O sea, iban con sus cosas, sus ponchos y sus tejidos a llevar como a saludar, a decirles bienvenidos, qué bueno, ¿no? Faltaba que dijeran amigos nuevos. Eso es lo que tenemos los indios, que somos tan pelotudos y pelotudas. Y voy a hacer alguna introducción respecto de la burla y la risa, porque hace poco me dijeron algo de eso. Y como me pasó tanto eso, quiero hacer un pequeño descargo al respecto. Por eso hice la mención. Cuestión que existió esto, no es un invento, no es un contrafáctico absurdo. O sea que podría haber sido de otra manera. Podría haber sido un encuentro de... Si la noble empresa era... me da un poco de vergüenza decirlo porque evidentemente no. Si la noble empresa era traer a Dios al conocimiento de estos pueblos, yo ya dije muchas veces, lo vuelvo a repetir, que yo creo que Dios se manifestó en todos los lugares de la manera que le pareció necesario. Supongando que había un momento que fuera necesario unificar esa idea de Dios, entonces, supongando que le da la noble empresa a España, se me perdió esa información, no me imagino en qué parte de esa noble empresa, con la máxima de creced y multiplicaos, creced y multiplicaos, amaos los unos a los otros, como Dios los amó,
existía la opción de achurar a los que tienen menos ropa, o no sé, yo todavía no hilvano en dónde está esa cuestión. Entonces digo, existía la posibilidad. Aparte también por lo que pasó con los franciscanos. Pero igualmente los franciscanos ya vienen con la amenaza previa, ¿no? Porque el horror ya había empezado a ocurrir. Igualmente vienen muchos franciscanos muy, muy interesantes. Incluso también también llegan a Mesoamérica, que era Diego de Landa, ese es el que hace las traducciones. Ese es el que hace las traducciones. Oh, se despertó mi hija. Bueno, ahí se durmió. Bueno. Que había mucha gente bien piola, ¿no? El tema es lo que terminó ocurriendo y que no era necesario. No había necesariedad. Se hubiera podido confluir de otra manera, interaccionar de otra manera. No acuerdo con que todo lo que pasó era. O sea, no sé qué pensar respecto de eso, ¿no? Si todo así como pasó, era la única posibilidad de que ocurriera. No estoy de acuerdo con eso. Y no porque tenga una visión ingenua de lo que significa el ser humano, de lo que es ser humano. No porque crea que ser humano es ser exclusivamente divino o divina. No porque crea que la naturaleza humana es innegablemente maravillosa o pura. No, creo que tenemos todas esas fuerzas pugnando en nuestro interior. Pero claramente lo mejor de nosotros es mejor que lo peor de nosotros, ¿no? Nuevamente, esta cuestión del pragmatismo, claro, bien definido. No sé si era lo único que podía pasar, creo que no, y creo que es útil pensarlo así, porque si no, nos deja en una encrucijada existencial de tener que aceptar las vejaciones como intrínsecas, los abusos, los saqueos, los genocidios, las torturas, como intrínsecos a la especie humana, el género humano. Y yo no creo que sea así. O sea, no, no. Y ahí entra la noción de responsabilidad humana. Creo que creo que se podría haber hecho bien el encuentro entre civilizaciones.
Pero, ¿cómo se podría haber hecho bien si había un montón de gente que venía de justificar en Dios, justificar desde Dios la tortura, el asesinato y las vejaciones más monstruosas contra las personas que tenían poderes o saberes que les quitábamos poder a los poderosos. Les quitábamos hegemonía a los poderosos. Hay cosas que no hay encarnaciones que no recuerdo, obviamente. Pero desde hoy, desde esta actualidad, esta persona que soy, adscribo a esta línea de brujil, digamos. Y de las vidas que recuerdo también estaba en esa línea, así que y contrahegemónica también. Así que por eso me hago cargo de haber sido o bruja o no sé, en otra vida, o hechicero o algo así. Podrían haber seguido ¿no? En vez de quedarse en Dominica, creo que, no, Santo Domingo. Llegan a Santo Domingo, lo que hoy es Santo Domingo. Llegan a Santo Domingo, entonces los y las lugareños, los indígenas Caribe, los sacan cagando a los flechazos, etcétera, etcétera, se subían al barco e iban para otro lado a ver si había onda, si podían pegar onda con otra gente. Para hacer un intercambio cultural, presentarles a Dios como un absoluto. No, claro, si venían a decirle todo lo que están diciendo, todo lo que están haciendo ustedes es una pelotudez. Escúchame, si nosotros la tenemos reclara, ¿qué hace como cuando empezó la Inquisición? 1300. No. Bueno, 1300 ya estaban haciendo pelota los templarios. Tengo una gata encerrada en la pieza de mi hija, ahora ya la saco. No había ninguna gata encerrada en ningún lado. Pasa que mi otra hija se fue con el compañero y entonces está la gata que está embarazada, que se siente sola en la habitación, tiene la puerta abierta y todo, pero está llamando porque dice, epa, esta gente que me hace mimo siempre, ¿dónde están? Bueno, no sé, si va a bajar, no, qué sé yo. Eso. Me parece que es necesario pensarlo así en términos de cómo sería posible un futuro y cómo no. ¿Cómo? No, por favor, no me hagas esto, gata, vení para acá. Vení. Vení. Está buscándolos en la pieza, entonces está pegada a la pieza donde está durmiendo mi hija y me la va a despertar. Bueno,
No es esta, es la otra, porque tenemos dos gatas negras. Fue una sincronicidad aparte, porque nosotros no sabíamos que una gata estaba embarazada y, y mi hija trajo a esta. Y al toque nos dimos cuenta que la otra estaba embarazada y cuando parió, una de las gatas era negra. Es negra. Entonces tenemos dos gatas negras. Digo que es necesario esto para entender que ni somos aquella historia, ni siquiera conocemos suficientemente aquella historia. O sea, tenemos versiones casi increíbles de aquella historia, ¿no? O sea, viéndolo con ojos nuevos respecto de eso, respecto de esto que estamos hablando, de ir descolonizando nuestra observación o nuestra reflexión respecto a lo que leemos, lo que pensamos, lo que entendemos, cómo interpretamos. No lo hice yo sola, ¿no? Por ejemplo, respecto de esto, ¿no? A lo que voy a decir a continuación. A mí me tuvieron que... O sea, yo vi un documental que lo voy a buscar y lo voy a subir. Perdón cuando no lo hago, lo que pasa que tengo pocos elementos y a veces se me hace tarde, no llego a esperar a que suba el video y agregarle el otro coso que da. Entonces no lo puedo agregar y después me olvido. Bueno, etcétera. No lo hago de colgada, sino que factura muy, muy, con poco. Yo hago mucho con poco. Cortés, que dice lo de la famosa gansada de gansada, ¿no? Una atrocidad, una morbosidad mental de que los pobladores, de que en las cosas mayas, los sacrificios agarraban, le sacaban el corazón latiendo con un pedazo de vidrio, amigos. Por Dios, ¿cómo podemos creer eso? Yo lo estudié en la escuela eso. Me lo tuvieron que explicar hace poco, en un documental cortito que están trabajando eso en México. Eh, Toma horas de trabajo cuando hacen las operaciones de tórax, horas de trabajo con maquinarias modernas. Y nosotros tenemos años repitiendo que los mayas eran malísimos porque hacían eso con las personas con un vidrio volcánico, por Dios, afilado. Pero ¿cómo van a decir eso? Y nosotros lo creíamos, quiero decir. Y en este sentido, hay un pasito que dar que no es muy agradable para nuestro ego. No es muy agradable. Los herederos de la cúspide de la civilización, como decía Hegel, gracias a Dios yo me siento mestiza. Entonces no es la única ancestralidad que tengo, digo, ese pensamiento extremadamente soberbio. Pero los herederos de la cúspide de la civilización es el día de hoy que nos llenan de fake news, pero nos vienen llenando ahora le dicen fake news, pero se dicen mentiras digamos, en buen romance. No, chamullo, mentira, acá en Buenos Aires se le dice chamullo también. Sanata, qué sé yo, mentiras. Bueno, mentiras
flagrantes. ¿Cómo pudimos repetir esto? ¿Por qué? Entonces, no hay nivel académico, no hay nivel de inteligencia que no pueda ser cooptado, depende el contexto, por mentirosos. Y en ese sentido vuelvo a lo que digo siempre de discernir y escuchar otras personas, porque si no, repetimos verdades que son mentiras flagrantes. Negamos nuestra naturaleza, negamos nuestros orígenes, negamos lo que podemos ser, lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos mejorar. Y nos burlamos de la boluda que es tan ingenua como para creer que si no cambiamos el mundo, nos quedamos sin mundo en poco tiempo, digamos. Y es una boluda, es re boluda la boluda, porque ¿cómo va a cambiar el mundo? Qué tonta, ¿cómo se le va a ocurrir? Pero qué pelotuda. El otro día me decían, si no me canso de que se rían de mí, me decía algún servicio de inteligencia, seguramente. Y ciertamente, durante mucho tiempo, ahora ya entendieron que esas cosas funcionan un poco al revés, siempre les funcionan al revés de lo que buscan, ¿no? Lo hicieron durante mucho tiempo para desalentar y bueno, ya saben que ni era tan boluda, ni era tan ingenua, ni el mundo que conocían estaba tan conocido, ni lo que creían real era tan real, ni lo que era superstición era tan superstición. Por eso utilizo la expresión supersticiones occidentales, porque hemos creído una cantidad de pelotudeces y de barbaridades que a veces me da bronca por el tiempo que nos hicieron perder. Y cuando digo el tiempo que nos hicieron perder, me refiero a disfrutar. El tiempo que podríamos haber disfrutado en un encuentro humano bueno, como los latinoamericanos y las latinoamericanas conocemos, porque fuimos en ese sentido, y no digo que seamos los únicos, de ninguna manera. O sea, creo que lo que pasa en Latinoamérica, ya lo dije, lo escribí, lo expliqué en varios videos, no me acuerdo ni en cuál, pero creo que esto que en Latinoamérica es mucho más claro, gracias a Dios y a nosotros y nosotres. Eso que en Latinoamérica está más expuesto, más claro, más histórico, es nuestra historia, la convivencia cultural, intercultural, multicultural. Creo que es naturaleza humana, nada más que acá lo llevamos a la práctica por avatares históricos también, o quizá también por lo tanto que nos dolió los que les dolió a nuestros ancestros, tanto sea los originarios como los africanos, las africanas, como los europeos que venían cagándose de hambre a buscar un plato de comida, a buscar un futuro para su familia. Quizá eso generó un caldo de cultivo de paz y de amor humano. Y de respeto por la diferencia. Ay, otra vez me estoy por quedar sin tiempo para cosas. Lo voy a cortar yo.